Hola a todas, hola a todos. Quiero festejar con ustedes, celebrar que estén comenzando su formación docente. Necesitamos muchas y muchos docentes comprometidos con nuestra causa de la educación, poniendo lo mejor de nuestras experiencias para formar a muchos y muchas otras. Quisiera dejar una pequeña reflexión en relación a una pregunta que me parece que es estructural en la formación, que vale la pena hacerse, vale la pena revisar en diferentes ocasiones, que es ¿con qué historia de la educación debemos formar a nuestros docentes? Cómo enseñar a los futuros docentes en una lógica situada de la historia de los problemas y de los ensayos educacionales que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Las investigaciones de distintos objetos dentro del campo de la historia de la educación, como la historia de la infancia, la historia de las alfabetizaciones y la cultura escrita, la historia de las disciplinas escolares, condujeron a actuar con mayor prudencia respecto a diagnósticos rápidos y a veces descontextualizados, generalizaciones excesivas o incluso valoraciones morales en el sentido de algo que es mejor o peor, de algo que es bueno o malo, sobre las prácticas educativas en el pasado y en el presente. Ese señalamiento hace referencia a que los principios enunciados a lo largo de los siglos como funciones de la escolaridad, es decir, proteger a niñas, niños y jóvenes, enseñarles lo necesario para actuar en el mundo y también ejercer su juicio propio, correspondían a prácticas en el pasado diferentes de las definiciones contemporáneas. Así, tener esa mirada histórica puede servir para evitar algunos anacronismos en los que a veces incurren quienes adoptan algunas categorías del presente para leer el pasado. La perspectiva más pormenorizada, más detallada acerca de cómo la escolarización produjo formas peculiares, negoció significados, articuló intereses distintos en dosis desiguales, permite reconocer a una escuela mucho más compleja, con actores multifacéticos, incluso de voluntades contradictorias. Esos elementos permiten trascender los juicios rápidos de blanco o negro o la escuela mejor versus la escuela que empeora, lo que resulta una perspectiva valiosa, evitar estas situaciones así blanco-negro, una perspectiva valiosa para pensar el trabajo docente en esas situaciones concretas, los modos en los que se pararon frente a los problemas, las decisiones cotidianas que tomaron y cómo, por lo tanto, fueron dándole forma, poniéndole carne al trabajo cotidiano de enseñar. La historia de la educación, entonces, como parte de la formación de los docentes, permite la posibilidad de inscribir la propia experiencia, las decisiones cotidianas, las concepciones que están allí implícitas en una genealogía mucho más amplia, en un tiempo de larga duración. Conocer, por ejemplo, los procesos que llevaron adelante profesores y maestros, las invenciones que produjeron, el despliegue de las instituciones frente a problemas concretos, permite situar las propias acciones en coordenadas de mucho más largo alcance y así generar una interpelación mucho más situada respecto a los problemas de la enseñanza, en qué medida se avanzó para afianzar el derecho a la educación o los intentos de torcer arbitrariedades e injusticias en la historia que nos antecede. Eso implica que la historia de la educación es una potente perspectiva de formación si considera a los educadores como protagonistas de esa historia, situados en los claroscuros de sus creaciones, en los procesos que desplegaron en las instituciones. Conociendo y reconociendo esas experiencias, podemos buscar que esas historias produzcan una movilización interna en nosotros que nos estamos formando, en esa búsqueda de experiencias, de saberes, de interrogantes productivos que activen en nosotros ese motor de búsqueda de respuestas y de transformaciones en relación al tiempo pasado y a los desafíos del presente. En ese sentido, se hace indispensable un trabajo de doble vía, de doble responsabilidad. Por un lado, que la investigación histórica siga avanzando en la producción del conocimiento sobre los espacios de trabajo de las y los educadores, sus ensayos y problemas a lo largo de su historia, sobre las tensiones éticas y políticas que se les pusieron delante,
también en la construcción de los saberes que fueron desarrollando, las medidas de expansión de la escolarización y las tensiones en la cotidianidad de esas instituciones. Por otro lado, también acercar esa producción a la formación permite situar a los enseñantes en un lugar productivo y activo en el medio de la selección de concepciones, de ideas que existieron y las tensiones ideológicas y políticas, permitiéndoles ser parte de la responsabilidad por los avances y la resolución de esos dilemas que se fueron generando y que se actualizan todo el tiempo con rasgos conocidos y también con otros nuevos. Ese ejercicio de posicionarnos ante dilemas frente a los cuales ha sido necesario tomar decisiones es una de las maneras en las que la historia de la educación puede funcionar como una bitácora que se pone a disposición, incluso para que se haga con ella algo propio y distinto. Relatos históricos sobre cómo se enfrentaron los distintos problemas de la enseñanza y lo que ello posibilitó y lo que no, sobre el gran papel decisional de esos actores educacionales intervinientes, puede permitir una inscripción en una genealogía que active un motor reflexivo sobre el lugar decisivo y cotidiano del trabajo docente, que está imbuido cotidianamente por una toma de decisiones que tienen impacto sobre los demás. Todos los textos de la historia de la escuela describen dispositivos, pero es necesario poder avanzar más en analizar sus efectos pedagógicos. Por ejemplo, al analizar determinados dispositivos, experiencias e innovaciones educacionales a lo largo de la historia, es posible no solo interpretar tendencias y concepciones generales, sino sus negociaciones de sentido, sus contramarchas, no quedarnos en el plano de los principios, de las ideas generales, sino en sus resoluciones cotidianas, esa en la que hay tanto peso en nuestras decisiones. Permite también poner en evidencia que las invenciones practicadas, no establecidas como prescripción central, sino aquellas que se puede decir que fueron producidas de manera anónima por las prácticas, pueden ser revaloradas, pueden adquirir un sentido nuevo. Algo de la reconstrucción de la experiencia, por ejemplo, de Luis Iglesias, aquel maestro argentino de escuela rural multigrado, que desarmó varias prescripciones para ensayar mejores respuestas a través de los cuadernos de pensamientos propios, entre otros varios inventos, o la experiencia de Aide Maciel en particular, en la puesta en marcha y el despliegue de la Escuela al Aire Libre o la Escuela de Puertas Abiertas, surgidas entre 1916 y 1931, que adoptó una organización no graduada y sin horarios rígidos, una experiencia además que se preocupó centralmente por formar a los y las jóvenes que se encontraban en relación al espacio del hipódromo en la ciudad de Rosario, donde se recibía a los hijos e hijas de sus empleados y también a niños y niñas que realizaban trabajos en la calle como lustrabotas, canillitas, etcétera, distintas experiencias en las que se ha buscado inventar, ir a algunos pasos más cuando se entendía que la escolaridad, tal y como se conocía hasta ese momento, presentaba fuertes límites. En ese sentido, el gran pedagogo Jerome Brunner valoraba especialmente la narrativa en los vínculos formativos, poner a disposición las narrativas como un modo de organizar el conocimiento, como ponerlo a disposición, y con la narrativa, con el contar, en definitiva, y se iba dotando de significado a una experiencia. En eso hay una dramaturgia del saber escolar que se necesita de contar, narrar todo el conocimiento escolar. Brunner decía, es el olor a problema lo que nos lleva a buscar los constituyentes relevantes y responsables en la narración, para convertir una problemática cruda en un problema controlable que se pueda manejar con temple procedimental. También en esa narración pueden abrirse la potencia de la evocación, destacando el carácter emancipatorio del conocimiento, la significación de los procesos y la capacidad. Si el conocimiento está presente, si modifica aquella mirada que tenemos de la escuela, será esa una contribución para formar docentes sin
transformar el pasado en algo que necesariamente hay que copiar. De esa manera, el conocimiento forma si puede tener un valor de uso en la práctica del trabajo docente, ni generarles una impotencia, ni privarlos de una responsabilidad profesional. Ese conocimiento debe considerar a las y los docentes protagonistas de su historia, en la que deben interesarse por los procesos y no solo por los resultados, formarse poniéndose en la situación de tomar decisiones y actuar. Enseñar la historia en la formación docente puede ser una manera de enseñarle que la escuela es suya. Anne-Marie Chartier, una historiadora de la educación, una historiadora en particular de los procesos de enseñanza de lectura y escritura, reseñó que el obispo Bossuet, preceptor del hijo de Luis IV entre 1670 y 1680, utilizó la historia como herramienta para la educación y así formar al futuro rey de Francia. Trataba a la historia como un repertorio de situaciones presentadas de modo que el joven príncipe se preguntara todo el tiempo: ¿y yo qué hubiera hecho? En esas situaciones, en ese contexto, ¿qué decisiones habría tomado y qué implicancias tenía tomar unas u otras decisiones? Ese ejercicio lo obligaba a clarificar sus principios, a definir prioridades, a combinar datos heterogéneos e imaginar situaciones de acción. Lo conducía entonces a considerar que lo que finalmente tuvo lugar solo era una de las salidas posibles, pero que los hechos constituyen un terreno en el que la decisión es ineludible. Por eso, concluye Anne-Marie Chartier, si quieren contribuir a la formación de educadores comprometidos con la transformación y con su tiempo, deben tratar a los futuros y las futuras docentes como si fueran futuros reyes. Muchos éxitos.